¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, tardes ya. Queremos darles la bienvenida a este espacio de capacitación, tanto a ustedes como asistentes, algún personal externo a la institución que también el día de hoy nos acompaña. Fue una convocatoria abierta a esta sesión que seguramente será de mucho interés. El día de hoy nos acompaña el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, quien es un investigador académico que ha invertido mucho de su tiempo y mucho de sus investigaciones en esta materia, en la materia de derechos humanos y en lo particular de los sistemas de protección de derechos humanos universal y en lo particular el regional, que es el que nos corresponde a nosotros en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Y estoy convencido de que va a ser muy valiosas las aportaciones que él nos va a ofrecer. Me gustaría, antes de cederle el uso de la voz, a nombre de la presidenta, la doctora Olga Susana Méndez Arellano, darle la bienvenida al doctor y a todos ustedes. Ellos se encuentran atentos a esta convocatoria, a esta capacitación, y pues son impulsores de la misma para darles a ustedes, a muchos de los asistentes, funcionarios de la comisión, los elementos necesarios para que puedan desarrollar con profesionalismo su trabajo. Voy a leer una breve reseña del doctor Alfonso Jaime. Él es doctor en Derecho Público, investigador nacional del CONACYT, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, presidente del Colegio de Doctores en las Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, director de la revista Primera Instancia, entre muchas otras actividades y experiencia que él tiene. Le voy a ceder el uso de la voz al maestro José Antonio Garza, a quien ustedes ya conocen, segundo visitador, para que él haga una introducción con respecto a la temática que hoy vamos a seguir, que está vinculada a la influencia del sistema americano, interamericano de derechos humanos, en este caso para México. Pues recibimos aquí a José Antonio, al licenciado José Antonio, quien nos brindará unas palabras. Muchas gracias. Me gustaría resaltar, bueno, en primer lugar, bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo de nueva cuenta por acá, en esta su casa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, para nosotros es de veras, estamos vestidos de gala, porque no están ustedes para saberlos ni yo para contárselos, pero aparte de lo que señaló el doctor Lavín, respecto a la trayectoria del doctor, que por cierto es muy larga, pero se resumió, eh, es considerado, nada más para que ustedes se den una idea, el padre del derecho procesal convencional interamericano, nada más y nada menos. También es autor de varios libros y artículos sobre este tema, entre los que destacan Derecho Procesal Convencional Interamericano, Fundamentos y Aplicaciones Prácticas, Génesis del Derecho Procesal Convencional de los Derechos Humanos, el Derecho Procesal Convencional Interamericano en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que por cierto tenemos unos ejemplares aquí a la venta, 250 pesos, por si alguien está interesado en adquirirlo. Y en estas obras el doctor Martínez Lascano desarrolla una teoría integral sobre el derecho procesal convencional interamericano. Y aquí voy a hacer una pausa nada más para comentar cómo es importante que nosotros tengamos conocimiento de qué manera influye la Corte Interamericana en nuestro sistema jurídico. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la última tentación de Cristo, donde se propició una modificación en la Constitución de Chile. Pues es uno de los ejemplos paradigmáticos de esa influencia. Entonces, en ese sentido, se establecen una especie de diálogo entre la Corte Interamericana, entre ese sistema interamericano con respecto de México y sobre todo tomando en consideración que todas las resoluciones de la Corte Interamericana en las que México sea o no parte son vinculatorias para el Estado mexicano, es decir, son obligatorias. Entonces hemos ido transitando de un sistema
primeramente legalista, un sistema constitucional y ahora a un sistema convencional. Entonces en esa medida, la importancia de este tema radica en que no solamente tenemos que conocer los criterios ni los ordenamientos nacionales, sino también estos criterios que se están generando a nivel internacional y a nivel interamericano. Cedo el uso de la palabra al doctor y bueno, estaremos muy atentos a sus apreciables comentarios y su valiosa participación. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en Nuevo León. Ya he venido en otras ocasiones con algunos compañeros a tocar temas sobre el derecho, sobre los derechos humanos. Agradezco a mi querido amigo maestro Antonio por la presentación y por la invitación, realmente por la camaradería. A veces los que hacemos academia también hacemos humanidad, porque el contacto, el intercambio de ideas respetuosos, el debate genera también una amistad sólida conforme va pasando el tiempo. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, como se mencionó, pues yo solo soy un simple abogado y de repente me di cuenta que había un campo que estaba llegando a los tribunales y se hablaba de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana y pues como no estaba en mi currícula los derechos humanos como están ahora, de hecho es una deficiencia estructural educativa actual donde no se analizan en las universidades los casos de la Corte Interamericana, la influencia que tiene en todos los estados, jurídicamente hablando, que debe tener, sino que ha transitado pues a los tribunales y todavía no transita a, como debiera a las universidades, a los centros de estudio. Entonces, fue una necesidad como abogado conocer estos parámetros interamericanos que se iban creando y que aparte de eso nos provocaban un cambio en la forma de pensar. Porque recuerdo cuando estudiaba licenciatura que un profesor nos preguntaba qué es, dice el artículo 14 y si uno lo decía de memoria era el mejor alumno, o qué decía fulano de tal sobre alguna definición importante y si uno decía de memoria era muy buen alumno. Entonces lo que pasaba es que no nos enseñaban a pensar, sino nos enseñaban a memorizar y repetíamos y nunca cuestionábamos, porque además nos enseñaron algunos dogmas que todavía tenemos impregnados en la mente, como que todo lo que está en la Constitución está bien y que además tenemos que crear sistemas procesales que protejan a la Constitución, como si la Constitución fuera un ser vivo, como si la Constitución no fuera más que un instrumento para beneficiar a las personas, que la finalidad son las personas y no la Constitución. Y entonces nos enseñaron ciertos dogmas como que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es eso, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación está bien dicho sin cuestionar. Entonces nos educaron a través de argumentos de autoridad. ¿Qué son los argumentos de autoridad? Pues es que cuando alguien le pide, por ejemplo, una chica le pide permiso a su mamá para salir con su amiga o su novio el viernes para ir al cine o algún lugar y su mamá le contesta no y le pregunta alguna razón, dicen, porque soy tu madre. Entonces acaba la discusión
Entonces, así nos enseñaron. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. ¿Por qué? Porque lo dijo fulano de tal. Ah, entonces, ¿qué pasa con los argumentos de autoridad? Pues que se acaba la discusión. No hay nada más que pensar. Entonces, bastaba en determinado momento saberse de memoria los artículos, pensando además, como en los tiempos decimonónicos del siglo XIX, que la ley es algo científico y que todas las respuestas a los problemas humanos están en la ley. Y que lo que no está en la ley, pues no existe. Como si la ley fuera tratada como una cuestión científica, siendo que la ley, pues tiene un discurso prescriptivo, es decir, lo que debe de ser, no un discurso descriptivo que es lo que es. Entonces tenemos los abogados, como decía mi querido doctor Cipriano Gómez Lara, en paz descanse, que transitar en tres planos conceptuales. Estos tres planos conceptuales son el paraíso de los conceptos. Aquí podemos discutir sobre la perspectiva de género, aquí podemos discutir sobre la pensión por compensación para la mujer, aquí podemos discutir sobre los derechos de los pueblos indígenas, y pues nada pasa porque aquí estamos discutiendo y analizando. Pero esas aspiraciones transitámoslas a las normas, a las leyes. ¿Cómo aterrizamos esos valores en las normas? Entonces, decía el doctor Cipriano Gómez Lara, es pasar del paraíso al purgatorio. Pero lo más grave es llegar al infierno de la realidad. Entonces, en esos tres planos conceptuales nos movemos en los argumentos, en las leyes y en la realidad. Entonces, la realidad, pues no es tan igual a lo que dicen las normas. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, pensando decimonónicamente, si hay matrimonio entre personas del mismo sexo, pues la respuesta que hace uno va a la ley, y la ley da una definición y dice es la unión, o decía, es la unión de un solo hombre con una sola mujer. Consecuencia, no hay matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque el texto daba las respuestas y el contexto se tenía que adecuar al texto. La realidad, si no se adecuaba al texto, pues no era una realidad jurídica. Entonces, cuando empiezan a ver estos parámetros llamados derechos humanos que vienen a provocar un cambio importante, no solamente en la forma de pensar, en la forma de operar, sino lo más importante, en la forma de resolver problemas. Y entonces, estos parámetros pues rompen esta sinergia en la que nos encontrábamos. Porque no pasábamos de ahí. Y gracias a los tratados internacionales, que además no son nada nuevos. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos data de cuando el hombre llegó a la luna. ¿Cuándo el hombre llegó a la luna? Supuestamente en 1969, ¿no? Los tratados internacionales sobre derechos civiles, económicos y culturales, los dos grandes pactos datan de 1966. Entonces no son nuevos, son viejos. Pero ¿qué pasaba? Que en el corazón del sistema universal, la ONU, pues no tenían un tribunal donde el ser humano se convirtiera en sujeto de derecho internacional. Entonces se crearon los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y aquí no sé si con este cambia. Perdón. Ah, bueno. Entonces se crearon, gracias,
se crearon los sistemas regionales de protección de los sistemas de protección de derechos humanos. Y entonces la primera pregunta para mí como abogado es, bueno, ¿y qué es este derecho? O sea, ¿cómo le podemos denominar? No es que yo haya inventado el concepto. Lo que pasa es que ese calificativo de convencional aparecía por todos lados, jurisprudencia convencional, control difuso de convencionalidad, etcétera. Y entonces dije, bueno, estamos hablando, como lo dicen muchos autores, del derecho convencional. ¿Y qué es el derecho convencional? ¿Y por qué distinguirlo un poco del derecho internacional público? Bueno, el derecho internacional público será únicamente entre los estados. Los sujetos de derechos son los estados. Entonces, para que tengamos también una distinción, los tratados internacionales tradicionales se dan únicamente entre los estados. Hay un principio fundamental que se llama reciprocidad. Por ejemplo, si nos vuelve a espantar y llega Donald Trump al poder, nos vuelve a espantar que nos va a aumentar aranceles, pues lo que podemos hacerle nosotros los mexicanos es aumentar aranceles en reciprocidad. Pero los tratados de derechos humanos no. Los tratados no se aplican en el ámbito internacional originalmente, sino se aplican hacia adentro. Es decir, esos derechos y libertades que establecen los tratados internacionales son para todos nosotros. Y entonces nosotros no lo vamos a exigir inicialmente que cumpla el Estado a través de un proceso, sino que el Estado debe cumplir con esos estándares. Y entonces, al ser el ser humano sujeto de derecho internacional y este derecho crearse a través de convenios, porque el término en las ciencias siempre hay una categoría fundamental. Por ejemplo, si hablamos de la biología, la categoría fundamental es la vida. Y hablamos ahí de otros conceptos como la vida vegetal, la vida animal, etcétera. Bueno, aquí la categoría fundamental es el convenio. Que el convenio es la categoría fundamental de cualquier acto jurídico, porque un elemento de existencia del acto jurídico es el consentimiento. Todo acto jurídico nace del consentimiento, nace del convenio. Por eso se llama derecho convencional, porque nace en el convenio. Entonces es un conjunto de acuerdos, tratados entre los estados, en el cual lo más interesante es que no solamente crean disposiciones jurídicas, sino crean órganos de supervisión. Pero no solamente crean órganos de supervisión, sino que crean jurisdicción, es decir, un tribunal que venga a verificar si se cumplió o no con esos parámetros, esos derechos y libertades. ¿Para quiénes? Para nosotros. Si se violan derechos humanos en Colombia, pues México en reciprocidad no va a violar derechos humanos en México, porque no hay ningún vínculo entre los países. Los derechos humanos son para las personas que están dentro de la jurisdicción del país. Entonces, lo primero es, para mí, es ponerle un nombre. Y ese nombre, pues, es derecho convencional, diferente al derecho internacional, porque, repito, el derecho internacional será entre las naciones. Bueno, ahí hay una definición. Desde luego, los que crean el derecho convencional, pues son los estados. Bueno, y a nivel mundial solamente tenemos 3 sistemas regionales. El europeo, que es el más viejo, luego el americano, que realmente es un sistema latinoamericano. Y tenemos, ¿por qué? Porque resulta, ¿cuántos países hay en América? ¿Dónde? No, 35. En la OEA, 35. La Organización de los Estados Americanos. Muy bien, 35. De esos 35 estados,
solamente 20 aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. No todos. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que son los policías del mundo, ¿no? Pues ellos están para mandar, no para obedecer, ¿no? Entonces no forman parte del sistema, pero paradójicamente son los que más financian estos sistemas, ¿no? Bueno, y el africano, que el africano es muy interesante, ¿por qué? Porque no solamente habla de los derechos humanos, sino también habla de los pueblos. Entonces le da un contexto a un derecho colectivo, ¿no? Que la Corte Interamericana también lo hace, pero no tiene esa discreción, Bueno, los dos órganos, ya lo dijimos, son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, y la Corte que está en San José, Costa Rica. Y resulta que para hacer una analogía, pues vamos a poner que la comisión, como es una fiscalía o un ministerio público, pues investiga inicialmente a través del sistema de peticiones, termina emitiendo recomendaciones y considera que se violaron derechos humanos. Si el Estado no cumple con las recomendaciones, pues el caso se va a la Corte siempre y cuando se haya aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. México lo acepta. México, al igual que 19 países, acepta la jurisdicción, por lo tanto es vinculante para el país. Y como bien lo dijo el maestro Antonio, en el caso de las sentencias que no sean para México, pero que sean dentro del sistema, también generan jurisprudencia. Nosotros en México tenemos varias formas de establecer jurisprudencia. La cotidiana, que es reiteración de criterios, la contradicción de tesis, y ahora también tenemos el precedente, que ya nada más basta una resolución del Pleno de la Corte. Bueno, aquí no se necesita reiteración, funciona como precedente. Todas las sentencias ya de una u otra forma crean parámetros obligatorios. Pero aquí hay que hacer una distinción muy importante, que es parte del estudio que he estado promoviendo. Primero le decía al compañero, primero fue para explicármelo a mí, ¿no? Porque realmente el tema me llamó la atención. Y después ha sido, como soy profesor, pues para explicar. Entonces, lo que quiero es hacer, como decían, a ver si lo logro, hacer fácil lo difícil, perdón, hacer fácil lo difícil. ¿Por qué es importante hacer esta distinción del derecho convencional? Todo derecho tiene su parte sustantiva y su parte procesal. La parte procesal es muy fácil de explicar porque sirve para garantizar si en caso de que no se respeten las normas sustantivas, pues simplemente vamos a la parte procesal, a la jurisdicción. Y la parte sustantiva, pues son donde nacen los vínculos jurídicos, donde nacen los derechos y obligaciones. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta distinción entre la parte procesal y la parte sustantiva? Bueno, la academia y muchos tribunales, no la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablan del bloque de constitucionalidad que se integra con el derecho sustantivo convencional que está en los tratados internacionales y los que están en la Constitución. Entonces, no solamente tenemos derechos humanos que están en la Constitución, sino que tenemos derechos constitucionales que están en los tratados internacionales porque tienen el mismo rango. Y en esto también del mismo rango también es una tontería hablar de jerarquías hoy en día, decir si la Constitución o los tratados internacionales tienen el mayor jerarquía. Lo cierto es que la propia Constitución da la respuesta al hablar del principio pro homine. El principio pro homine significa dar la mejor protección posible o causar el menos perjuicio. Entonces va a depender en qué catálogo esté la norma y no quién la haya emitido. Inclusive si una ley secundaria protege más a los derechos humanos, deberá aplicarse esta. Entonces,
tenemos el derecho sustantivo convencional y si, como dije hace rato, no funciona, pues nos vamos al sistema procesal convencional. Ahora, esto es muy importante, esta distinción. Permiso. ¿Por qué es muy importante esta distinción? Porque el derecho sustantivo de los derechos humanos es invasivo, es profiláctico. ¿Por qué? Porque resulta que no se requiere de que haya una norma en el país que venga a repetir lo que digan las normas de los tratados internacionales, sino que son de aplicación inmediata. Es decir, nosotros podemos invocar tratados internacionales. No necesariamente tenemos que buscar que una ley o la Constitución reproduzca textualmente lo que dicen ellos. Pero no solamente los tratados internacionales, sino también la interpretación que hace la Corte Interamericana de esos tratados internacionales. Ahora, es profiláctico, ¿por qué? Porque depura, asea el derecho. El último caso, que no hay que ir hasta la última tentación de Cristo, porque para hablar sobre la obligación de reformar la Constitución, el último caso contra México de enero del 2023, tiene apenas un año y unos meses, nos condenaron por dos figuras, imagínense, si pensamos como pensábamos antes, donde la Constitución era intocable, pues resulta que tenemos dos artículos o dos figuras en el capítulo de derechos humanos y sus garantías que violan derechos humanos, que es el arraigo penal y la prisión preventiva oficiosa. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que no tenemos los parámetros interamericanos. ¿Qué pasa? Promover un amparo. Es improcedente. El artículo 61 de la ley de amparo dice que contra reformas y adiciones a la Constitución no procede el juicio de amparo, porque lo que importa es proteger a la Constitución, no al ser humano. Es algo absurdo. Los guardianes de la Constitución deberían ser los guardianes de los seres humanos. Y el próximo mes vamos a cumplir 10 años de una barbarie judicial, que son las restricciones constitucionales. ¿Qué son las restricciones constitucionales? Dice la Corte, si hay un tratado internacional que determina tal derecho humano, pero la Constitución también lo tiene, no importa que los parámetros de los tratados internacionales sean superiores, debe estarse a las restricciones constitucionales. Entonces, lo que hace la Corte, en lugar de ampliar los derechos humanos, lo restringe, porque habla de la supremacía constitucional y nos lo han vendido como si fuera un principio. Y realmente no es un principio, es una regla. ¿Por qué no es un principio? Porque hoy en día los principios permiten cumplir con una finalidad. Y entonces, en el caso concreto, el juez tiene que ponderar. Por ejemplo, en la prisión preventiva oficiosa, si baste que se acuse a una persona por un delito X que esté dentro de ese catálogo, va a ir a la cárcel, va a litigar privado de su libertad. Pregunto, ¿la ley es general, es obligatoria y abstracta? Sí, pero ¿será lo mismo procesar a una persona de 18 años? ¿Será lo mismo procesar a una persona con discapacidad? ¿Será lo mismo procesar a una persona que esté embarazada? ¿Será lo mismo procesar a una persona que esté ciega? Etcétera. No. Entonces no se puede aplicar igual a los desiguales.
Entonces, lo que tenemos que ver es la realidad. Y entonces, al ver la realidad, vamos a tener que ponderar. ¿Y qué sucede? Que a los jueces, inclusive es una invasión a la división de poderes, porque al juez no le permiten juzgar. ¿Qué decía Montesquieu? Decía, los jueces son seres inanimados, sin alma, que solamente son la boca de la ley y se les prohíbe interpretar la ley, porque en aquellos entonces se desconfiaba de los jueces. Bueno, ahora yo sigo desconfiando, ¿no? Bueno, en determinado momento no se puede juzgar igual a los desiguales. Entonces tenemos que quitarle los ojos a la justicia. Esa es una falacia que también nos han vendido. Ahora, el derecho sustantivo dice todos los estados se obligan a adoptar. ¿Qué significa adoptar? Por ejemplo, si hablamos de una adopción de un niño, pues lo que estamos haciendo es que el papá, que no fue el papá biológico, haga suyo como si fuera el hijo. Bueno, lo que estamos haciendo es, al adoptar, estamos haciendo nuestro esos derechos, esas libertades. Y ahora hay algo que es muy fuerte, que está en el artículo 2 de la Convención, que dice que el Estado debe adecuar su normativa jurídica conforme a la Convención. Entonces, si está incorrecto, vamos a llamarle incorrecto o no está adecuado, una norma lo que tiene que hacer es, a través de un proceso legislativo, cambiarlo. Pero ¿qué dice la Corte Interamericana? En el caso García Rodríguez y otros, dice, México debe reformar la Constitución. Y es obvio, no hay difusión, no se analiza, no se discute. Debe reformar la Constitución porque no pueden existir esas dos figuras, porque violan derechos humanos. Pero mientras hace ese trámite legislativo, los jueces, que son los primeros garantes de la convención en su país, pues son los que, a través de una fórmula que le llaman control difuso de convencionalidad, que significa proteger derechos humanos, deben dejarla aplicar en el caso concreto. Afortunadamente ya hay algunos tribunales colegiados de circuito que han manifestado dejar de aplicar esas normas, ¿no? Que no lo ha hecho la Corte, que debe de hacerlo y que además se debe de iniciar un proceso legislativo para reformar la Constitución, para cumplir con esa sentencia. Entonces, imagínense que alguien nos venga a decir algo que es obvio, pero ¿por qué se plantea y se mantiene mucho tiempo esos sistemas? Porque el derecho es un producto cultural. Esto es muy importante entenderlo. El derecho es un producto cultural, el derecho no existe. Existen representaciones de esas ideas. Por ejemplo, nosotros representamos a la justicia con la diosa Temis, pero no puedo decir existe la propiedad, existe el matrimonio, o sea, no es algo que esté físico, sino ¿por qué sabemos que están casados? Por el acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí se representa la voluntad de las personas, pero son representaciones, son cosas que no están en la realidad. Hay que entenderlo así. ¿Qué es la Constitución? Estábamos en la Feria Internacional del Libro hace como 4 años y antes que yo habló un profesor y decía que había que amar, querer a la Constitución y respetarla y que casi como si fuera un libro sagrado, religioso, y me tocó desgraciadamente hablar después a mí. Yo dije que yo no quería la Constitución, que yo no amaba ni la respetaba, porque la Constitución no respeta a veces los derechos humanos. Lo que teníamos que amar y respetar es a nosotros mismos. ¿Qué es la Constitución si le quitamos la tinta y el papel?
Es una sola representación de aspiraciones. Son instrumentos que vamos creando nosotros, que cuando no se cumpla con la finalidad, pues se debe... ¿Qué pasó con lo que provocó la Segunda Guerra Mundial? Pues era legal matar a la gente. Era legal en determinado momento que el poder legislativo, que era el representante popular, simplemente se pusiera de acuerdo en establecer determinadas normas como el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Porque era legal, y lo que es legal, ¿qué es? Lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley. Y todavía hay políticos que andan diciendo nada por encima de la ley. No es que se llame a no obedecer la ley. Lo que se tiene que llamar es a ordenar cuestiones realmente adecuadas conforme a los derechos humanos. Y entonces lo interesante de este derecho interamericano, que en el aspecto sustantivo es invasivo y profiláctico. Por ejemplo, es invasivo porque se aplica de manera inmediata. Y es profiláctico porque dice, a pesar de que tú en la Constitución tengas normas inconvencionales, simplemente no las apliques. Como en la colonia, cuando el rey dictaba una orden que no era muy adecuada, decían, obedézcase, pero no se cumple. No sé si han oído hablar esa frase. Obedézcase, pero no se cumpla, ¿no? Entonces así es, obedézcase, pero no se cumpla. Bueno, entonces, ¿cuál es la influencia o el impacto? Bueno, el impacto ya dijimos que es de aplicación inmediata, que es profiláctico, que es depurativo, ¿no? Pero además, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que armonizar las decisiones conforme a la convención. Tenemos que capacitar, y esto es bien importante porque una deficiencia estructural educativa, lo mencionaba al principio, es que, por ejemplo, yo hablaba con un magistrado hace como 5 años, ya grande él, y le decía, ¿usted aplica control difuso de convencionalidad? No. ¿Por qué? Porque no conozco la convención y menos los tratados internacionales y menos los casos. Entonces, ¿qué pasaría? Pues yo convoco a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que todos los años haga semanas de análisis del informe anual de la Corte Interamericana y del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque solamente, como dije hace rato, el derecho es un producto cultural, solamente a través de la educación podemos cambiar. No hay otra forma. Debe haber una coherencia con la jurisprudencia nacional, con la jurisprudencia interamericana. Son desafíos estructurales. Tenemos, por ejemplo, 3 desafíos estructurales muy importantes. Uno, constitucionales, ya mencioné. La práctica judicial, ya mencioné también en el caso de las restricciones constitucionales y en el caso de las escuelas. Generalmente hay una fórmula que es muy interesante, un principio que se llama la garantía de no repetición, que significa que si algo viola derechos humanos, debe de erradicarse. Y nosotros en el juicio de amparo tenemos la fórmula de Otero, la relatividad de la sentencia, en el cual solamente protege y ampara al que gana el juicio. Entonces yo pregunto, y fíjense que estaba pensando ayer en la tarde, cuando un parámetro es que todos los estados, de acuerdo con el artículo 25, deben de crear recursos, dígase juicios, para proteger derechos humanos sencillos. Yo pregunto, ¿el amparo es sencillo en México? Entonces, no hemos entrado a la discusión de si es sencillo, pensaba yo, si es sencillo el juicio, porque es como cuando el rey supuestamente le pusieron un vestido y andaba desnudo y solamente los tontos no veían el vestido. Entonces nosotros, como no somos tontos, no vemos lo complicado de
del amparo, porque para nosotros es sencillo. ¿Cómo voy a decir que es complicado? Entonces no estudié. ¿Sí me explicó? Entonces así estamos, pero realmente el juicio de amparo es complicado y tiene una situación muy rara que nació en el primer código, porque la ley de amparo nace, la primera ley de amparo es de 1861. Luego, a finales del siglo XIX, el 1890 y tantos, el amparo se pasa a regular al Código Federal de Procedimientos Civiles y como todos promovían amparos, por ejemplo, se admitía la demanda, promovían amparo. Se contestaba la demanda, promovían amparo. Entonces, se podía promover en amparo contratos interjudiciales. Entonces, empezaron a pensar cómo limitaban esa participación de amparos. Y una de ellas, que todavía está, es lo que se conoce como estricto derecho. ¿Qué significa estricto derecho? Que el que presente un amparo no solamente tiene que probar los hechos que violan derechos humanos, sino que debe de argumentar de forma adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Queda a la subjetividad del juez. Entonces, ¿qué hace el estricto derecho? Limita la justicia, porque hay algo que se llama, hay una fórmula que se llama dime los hechos y te da el derecho. Entonces el juez nada más debe conocer los hechos. Eso es lo que hace la Corte Interamericana, que a pesar de que las partes no digan algunos otros derechos, si se da cuenta en los hechos que está analizando que se violaron, inmediatamente los asume y los hace manifestar en la sentencia. Aquí no. Hagan de cuenta que el juez dice, es que no me lo dijiste, me lo tenías que pedir. Y como no me lo pediste, pues de nuevo. Entonces, esta figura es contraria al control difuso de convencionalidad, porque obliga de oficio a los jueces a proteger a las personas. Y los otros no. Dicen, en el caso mexicano, no. Esa petición de parte, pero además bien argumentado. Entonces se convierte, fíjese nada más que hay diferencia. En cuanto uno está ávido por proteger derechos humanos, conociendo los hechos, el otro le da una preferencia al formalismo. Es decir, si no me dices abra calabra, no se abre la puerta. Tenemos que aprenderlo. Es ahí donde digo que está lo complicado. Y entonces aquí tenemos un choque. Por más que se extiendan los derechos humanos, los parámetros que es el mundo del deber ser, la cultura no crece tan rápidamente. Hace rato hablé que en 1969 se creó la convención. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y apenas estamos discutiendo el tema cada vez más en serio, ¿no? No, y todavía en las escuelas no se estudia. Yo no llevé derechos humanos cuando yo estudié en la universidad, egresé en el 82 del siglo pasado. No llevé derechos humanos. Los derechos humanos eran para los antropólogos, para los sociólogos, para los que fumaban de la verde y decían amor y paz, pero para nosotros los abogados, los derechos humanos, ¿qué iba a ser importante? Nosotros estábamos en la teoría pura del derecho. Lo que importaba eran las normas. Si el legislador decía X, era X. Así estábamos, nos cegaron y nos convertimos en conservadores jurídicos. Reproducíamos las conductas violatorias y eso es algo, este es un problema cotidiano cuando lo violatorio se normaliza. Por ejemplo, desgraciadamente mi suegra
falleció, pero estuvo internada en el hospital del Iste dos meses. Entonces, yo acompañaba a mi esposa algunas noches y nos quedábamos a dormir en el suelo. Entonces me daba cuenta que mucha gente cuidaba al paciente y se quedaba a dormir en el suelo y que las sillas que había eran de fierro. No podían estar sentados mucho tiempo, pero tenían que estar ahí cuidando a su paciente. Y aún estando ahí, no recibían la atención adecuada, porque desgraciadamente mi suegra estaba en vida vegetal. Entonces no recibía tan buena atención que hasta le salieron llagas. ¿Por qué? Porque no la movían, porque ella no se movía por sí mismo, la tenían que mover, pero como no la movían, estar en una posición tanto tiempo, le salieron llagas. Después investigando me di cuenta que algunos acompañantes de sus enfermos, sobre todo los de la tercera edad, pues servían vigilando que les dieran los medicamentos, porque a veces no se los daban. Entonces, investigando más, me di cuenta de la necesidad de que el acompañante debe ser tratado con dignidad, de que debe de haber un lugar donde duerma, de que debe de haber un lugar donde coma, donde se convierta tenga un lugar para higiene. ¿Por qué? Porque son parte del servicio médico sin serlo, porque son los que salen corriendo en el momento en que el paciente empieza a tener algún problema, porque son los que realmente están pendientes del enfermo. Pero sin embargo, esa normalidad de que la gente se duerme en el suelo, ¿qué está pasando? Estamos atentando contra la salud de los acompañantes, porque la protección de la salud no solamente debe ser curativa, sino debe ser preventiva. Imagínense el estrés de esa persona que acompaña a su familia. Imagínense durmiendo en el suelo, desvelándose. Ya hay un momento en que se va a enfermar. Entonces, ¿qué es el problema? Que lo cotidiano lo volvemos normal. Y eso no es normal. Entonces, cuando detienen a una persona, pues aquí en México dicen que la práctica generalizada son las torturas. Pues es lo normal, ¿no? Lo normalizamos. Normalizamos la violencia, normalizamos, por ejemplo, ahora el, los discursos, los discursos de los gobernantes son agresivos. No solamente en México, a nivel internacional, dice Biden, ¿qué opina usted de Putin? Es un criminal. O sea, ¿cómo se van a sentar a negociar con esas descalificaciones? Y mientras ponen en peligro la existencia del mundo, los discursos no son diplomáticos. Vivimos en un mundo cada vez más enfermo y los derechos humanos son un discurso que por lo menos, a pesar de que son utópicos, nos llevan a un camino. Por ejemplo, tuvimos un caso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, donde se creó una universidad interlingüística para población de indígena. Entonces, para ingresar a la escuela hay que hacer 3 bloques. Primero, un examen. Luego, tienen que hacer un curso propedéutico. Entonces, los van pasando o se van quedando. Entonces, 4 chicos pasaron esas 2 y en la entrevista les dijeron, no pasan ustedes. ¿Cuál fue la característica? Discriminación. Y entonces, ¿qué dice el artículo 3º constitucional hoy? La educación desde el kinder hasta la educación superior es obligación del Estado. Y agrega otro que es muy potente, es gratuita. Entonces el Estado debe garantizar toda la educación.
Entonces yo pregunto, entonces, ¿para qué hacemos exámenes de admisión? Si el Estado tiene que garantizar, pues tiene que aceptar a todos. No, que son muchos. Pues tienes que hacer políticas públicas para aceptar a más, bajo el principio de progresividad. Y luego me doy cuenta, porque era escuela de medicina donde fueron rechazados, me doy cuenta que hay un déficit de médicos en el país y un déficit de médicos en Chiapas. Entonces, imagínense qué política pública es rechazar a futuros médicos por discriminación, mientras la población no tiene una atención adecuada. Entonces, ese impacto no solamente es individual en cuanto a la proyección de vida de la persona, sino es social, porque mientras menos médicos existan, pues vamos a tener que estar llamando a los médicos cubanos, ¿no? ¿Qué necesidad con más de 120 millones de habitantes, ¿no? ¿Cuántos talentos no tenemos en México que se pierden por falta de políticas públicas adecuadas? Bueno, porque la cultura así es, pues. Entonces vivimos en un desfase. Todavía estamos allí, ese que está ahí, ese Nanín, es Napoleón, supuestamente. Entonces él está ahí escribiendo el Código de Napoleón de 1804. Y entonces lo está coronando el dios Cronos, que es el dios del tiempo, porque Napoleón atrapó toda la realidad humana. Y ahí estamos nosotros, todavía como Napoleón, cuando ahora estamos hablando de inteligencia artificial, que una de las profesiones que está en peligro es la de abogados. Y está en peligro si seguimos siendo positivistas. Porque si todo está en la ley, pues hagamos una matriz, metamos los hechos y la respuesta va a salir. Pero ¿qué no tiene la inteligencia artificial? Pues sentimientos, no puede conocer el contexto, no puede convivir con las personas, no puede analizar, no puede tener intuición, que eso es lo que nos distingue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer las cosas razonables. Razonables quiere decir adecuar al texto, al contexto. Y fíjense nada más, resulta que para que veamos el impacto, por ejemplo, en toda la Constitución, nada más hay un artículo que es el 19, que tiene el concepto de libre desarrollo de la persona. No hay otro. Y solamente lo tiene para especificar que cuando se cometa un delito que merezca pena, eh, eh, prisión preventiva oficiosa, pues cuando se atente contra el libre desarrollo de la personalidad, pero no dice qué es, ni cómo se come. Gracias a ese discurso que llega del sistema interamericano, del sistema universal, ha cambiado radicalmente todo. Por ejemplo, a veces las parejas no pueden tener hijos, quizás por condiciones biológicas o quizás por cuestiones de discapacidad. Entonces realizan un contrato. Hay una señora que va a tener al bebé y inseminación in vitro. Entonces hay un esperma, quizás hay una donante de un óvulo y pues nace un embrión y lo incrustan. Y ahí empieza a crecer. Y pasan 3 meses que lleva del embarazo y se presenta los padres con la señora que es la que está teniendo a la criatura. Y dicen, queremos un acta de nacimiento. A los 3 meses no ha nacido la persona.
¿Qué hacen ustedes? No está en el reglamento del registro civil. No está por ningún lado esa disposición. Pues le dicen, no, váyase. Entonces, ¿qué hacen ellas? Presentan un amparo. Y dicen, se está violando el libre desarrollo de la personalidad, puesto que en nuestro plan de vida tenemos el derecho a ser familia. Y si bien es cierto, no ha nacido, también es cierto que hay un contrato entre la persona que lo está gestando y nosotros, y que tenemos tener una seguridad jurídica. Y entonces, ¿qué dice la Corte? De las cosas buenas, porque no todo es malo. Extiéndasele a través de una suspensión provisional con efectos restitutivos, extiéndasele un acta de nacimiento provisional. Otros tribunales dicen, no es posible porque solamente cuando esté vivo. Y solamente va a estar vivo pues cuando se desprenda del vientre materno. Y entonces la Corte decide que no importa que no haya nacido, tiene derecho a un acta de nacimiento provisional, y que si nace, pues se le entregará un acta de nacimiento definitiva, y si no nace, pues se cancelará el acta provisional. ¿Qué es eso? Acomodar la realidad y regularla. La verdad es muy loco, pero así es. Y quizás para nosotros esté muy allá, pero las personas que están viviendo ese drama, que quieren tener hijos y que no pueden, y que quieren tener seguridad jurídica, pues es otra historia. Y eso es importante, y creo que la tarea de los derechos humanos, una de las cuestiones, y cualquier tarea humana debe ser la empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué problema cuesta que se le entregue un acta de nacimiento provisional? Nada. ¿Y cuánta seguridad jurídica puede dar? Mucha. Entonces hay que ponderar, ¿no? Bueno, y entonces nosotros seguimos todavía, pues, moviéndonos con el sistema anterior. Bueno, ¿ya se cansaron o todavía no? ¿Quieren más? Hace mucho tiempo estaba en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y era un auditorio grande. Supuestamente había magistrados y jueces, y había, cuando me caía bien Broso, decía, ¿quieren que les cuente un cuento? Y todo, sí. Entonces yo decía, ya, ¿quieren que siga contando? Sí, bueno, otro ratito más. Lo importante es que quieran, ¿no? Porque el conocimiento es un amor, hay que desearlo, ¿no? La información, la única forma de que la información se convierta en conocimiento es que ustedes quieran. Si no, no sirve la información, ¿no? Bueno, entonces se creó el control difuso de convencionalidad en una fórmula, en una sentencia contra Chile, Almonadilla de Llano versus Chile en el 2006. Pero antes un mexicano que se acaba de morir, Sergio García Ramírez, hizo unos votos concurrentes. Cuando los órganos son colegiados, es decir, está integrado por varios jueces, toman las decisiones por votación. Entonces hay uno que le llaman relator, oponente, y es el que presenta el proyecto, y si todos están de acuerdo, pues se dice por unanimidad. Si alguien no está de acuerdo, es disidente, por mayoría. Y si uno está de acuerdo en la decisión, pero no en la razón, se le llama voto concurrente. Entonces, lo que hizo Sergio García Ramírez fue un voto concurrente diciendo que si los tribunales constitucionales hacían control de constitucionalidad, lo que hacía la Corte era control de convencionalidad. Y ahí nació el concepto. Y mucha gente le reconoce a los mexicanos muchas cosas, entre ellos la idea del control de convencionalidad. Como también nos reconocen que la primera constitución que estableció derechos sociales fue la mexicana, pero que pocos se han hecho realidad todavía, ¿verdad? Pero ahí está, fuimos la primera, antes de la constitución de Weimar de 1919. Bueno, y entonces
el control difuso de convencionalidad, pues es una herramienta para proteger derechos humanos. Como lo señalé hace rato, dijo la Corte, pues Interamericana, si no reforman la Constitución todavía, a través del control difuso, no apliquen ni el arraigo ni la prisión preventiva oficiosa. Es una obligación para los estados, no es si quieren o no quieren, sino que es un compromiso y su objetivo pues es respetar y garantizar la protección de derechos. Ha habido una evolución, el concepto nace en el 2003, el nacimiento de la figura o su crecimiento en el 2006, con el caso Admonería Arellano. En el 2010 nace un caso mexicano, Montiel Cabrera y otros, y se dice que todos los que ejerzan funciones jurisdiccionales, a pesar de que no sean jueces, están obligados a realizar un control difuso de convencionalidad. Por ejemplo, en México, el Tribunal Agrario o el poder Legislativo, cuando hace un juicio político, pues hace funciones jurisdiccionales. No pertenece al Poder Judicial, pero toma resoluciones. Y el último fue el de Hellman versus Uruguay en el 2011, cuando realmente dice lo que dice nuestra Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a proteger, garantizar, respetar, etcétera, etcétera, que eso es control difuso, ¿no? Aquí están este es donde nació en este caso, contra Guatemala. Este es en los tiempos de Pinochet, que pues al Monacía Arellano pues lo torturaron, lo desaparecieron y lo mataron. Ahí nació el concepto. Y en el caso de esta mujer, el caso Hellman versus Uruguay, hubo una operación que se llamaba la Operación Cóndor, promovida por los demócratas norteamericanos, que donde quiera que está, pues no hay problema, porque ellos siempre llegan para la paz, la democracia, el crecimiento de las sociedades. Nunca pasa nada donde llegan, como en Afganistán, en Vietnam, ¿no? Siempre están velando porque vivamos mejor, ¿no? Tengamos todo, ¿no? Pero si tocamos un callo de sus intereses, pues se acaba todo. Bueno, y entonces nació, y este es el último caso. Este es muy interesante porque es un salto cualitativo, porque cuando hablaban del control difuso de convencionalidad, hablaban que era una obligación de todos los estados para aplicarlo, pero era muy genérica. Y aquí había un problema, que no se decía las constitucionales. Entonces en esta se dice por primera vez que el control difuso de convencionalidad también se debe hacer a las normas constitucionales. Ese es un crecimiento muy importante que se da en el caso mexicano, ¿no? Bueno, esas son las formas de reparar, la reparación integral de los derechos humanos. Por ejemplo, esto casi no lo tienen ningún país, pero el artículo 25 es muy fuerte de la convención. Pero además lo que me gusta es que son muy pedagógicos, son muy sencillos. Por ejemplo, dice el artículo 25, todos los estados tienen que crear un juicio para proteger derechos humanos. Este juicio debe reunir dos características, sencillo y eficaz. Sencillo, pues ya vimos. Eficaz, y dice la Corte, para ser eficaz debe tener dos requisitos. Uno, la reparación integral, y dos, la sanción al victimario. Y el juicio de amparo mexicano ni es reparador integral ni sanciona al victimario. Y aparte tiene una fórmula ahí medio que todo el mundo también nos dogmatizaron, que decía, ¿no? Si la sentencia es protectora, es restituir al quejoso del pleno goce de sus derechos violados.
Es una persona que pasó, como estos amigos de García Rodríguez, 17 años en prisión preventiva. Ustedes saben lo que son 17 años en prisión preventiva y ganan a lo mejor un amparo y le dicen, ¿sabe qué? Pues váyase a su casa. Ya hasta ahí. Ya te restituimos en el pleno goce de tus derechos violados. Imagínense a cualquiera que detengan 17 años. El impacto en su vida personal, el impacto familiar, es decir, el impacto en los demás seres que dependen de él, es fuertísimo. Y litigar contra el Estado, dentro del Estado, donde los que mandan en los centros de reclusión son los presos, los que piden cuotas para que no sean golpeados son los llamados precisos. ¿Qué sistema de rehabilitación estamos haciendo? Y no pasa nada. Normalizamos las cosas. ¿Y qué dicen? Generalmente cuando uno llega a un lugar y a veces dicen, es que aquí siempre lo hemos hecho así. Es que aquí ya sí se hace. Pues qué buen argumento, ¿no? Entonces, el juicio de amparo en México es inconvencional. Y entonces, como es inconvencional, no es necesario agotarlo. Entonces, podríamos ir directamente a la Corte Interamericana bajo ese argumento. Y una analogía muy interesante en un caso fue cuando no me acuerdo del caso, pero el país contestó diciendo, es que no se fueron al recurso ante la Corte. Y entonces la Corte Interamericana le dijo, sí, tienes razón, no se fueron, no agotaron los recursos internos, pero tu Corte ya tenías un criterio sobre el tema. Y ese criterio era contrario a lo que dice la convención. Entonces no era necesario agotarlo, porque lo que ibas a hacer es perder el tiempo o ibas a cambiar de criterio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se quita lo formal sin una justicia justa, más real, ¿no? Bueno, a eso se lo debemos, señor. Bueno, yo tengo una definición porque ustedes son expertos en derechos humanos, que la voy a compartir, que es esta, porque todo el mundo dice que los derechos humanos son aquellos que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Y hasta ahí se acabó. Pero la otra cara de la moneda es que los derechos humanos solo son violados por los seres humanos. Entonces son derechos de especie para protegernos de la propia especie, pero no solamente a nosotros, sino a los demás seres vivos, al medio ambiente y al propio planeta. Y es tan utópico que además para proteger a personas que no han nacido con un compromiso generacional, para dejarles un mejor lugar. Y entonces los derechos humanos es un concepto muy fuerte que si realmente se toma como debiera de ser, pues sería importante. Ahora, no sé si ya se cansaron. ¿Todavía aguantan otro ratito? Bueno, no sé. Bueno, yo aquí propongo otra definición de derecho, porque hace rato también dije que el derecho no existe. Entonces, el derecho es una construcción lingüística. Es decir, requerimos del lenguaje. Y fíjese, muchas sentencias muchas veces están discutiendo lo que quiere decir un concepto. Y no sabemos lo que quiere decir ese concepto o tiene varias acepciones. Entonces, la discusión es sobre el concepto.
¿Qué significa, por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad? ¿Cómo lo definimos? No, no hay definición realmente. Solamente respetar el proyecto de vida de las personas. ¿Cuál es el proyecto de vida? Cabe en todo. Nació con el matrimonio incausado, nació con el cambio de nombre de los transgénero, el cambio de apellidos, la inscripción de hijos no nacidos, la pensión por compensación de las mujeres que se han dedicado a los quehaceres del hogar y al cuidado de los hijos, de la compensación económica cuando se casan por separación de bienes, etcétera. Entonces, es la lucha del lenguaje, la lucha del discurso, pero tiene una finalidad que es que vivamos en armonía. Esa es la idea, que se resuelvan las cosas de manera razonable, ¿no? Y entonces la mirada ya no es a la norma, sino es al ser humano. Entonces un cambio. Aquí hay un profesor que afortunadamente lo conocí en Santiago del Estero, Argentina, que dice que coincide con lo que he mencionado, que todavía se sigue formando abogados. Es por eso que a veces no son flexibles en su forma de pensar, porque se sigue enseñando igual como en las épocas decimonónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos derecho, o seguimos estudiando derecho, decíamos, ¿qué es el derecho? Es el conjunto de normas jurídicas que regula la... Y entonces, bien, porque lo dijo de memoria, entonces uno le preguntaba, profesor, ¿y qué es un conjunto? No, eso no importa. ¿Y qué diferencia hay entre conducta externa y interna? Eso no importa, aprende el concepto nada más, porque nos enseñaban a memorizar, que eso era lo más importante. ¿Cuál es la interpretación auténtica? La del legislador. Yo recordaba también al doctor Cipriano Gómez Lara, hay un decálogo del abogado que escribió un uruguayo que se llamaba Eduardo J. Couture. Ese decálogo del abogado a veces están en los despachos. Y hay uno que dice, uno de los mandamientos, dice, cuando tengas que elegir entre el derecho y la justicia, elige la justicia. Cuando lo escribió, derecho era igual a leyes. De hecho, se llamaban escuelas de leyes. Entonces decía el doctor Cipriano, eso es muy bueno para los abogados, pero no para los jueces. Porque los jueces, si dejan de aplicar la ley, tienen una responsabilidad. Y entonces hoy le diría yo al doctor Cipriano, no, profesor, ahora tienen obligación de desaplicar la ley a través del control difuso de convencionalidad. ¿Por qué? Porque lo único que no cambia es que todo cambia. Ustedes, ustedes mismos no son los mismos de hace 5 años. Entonces, cuando dicen, es que Kelsen dijo esto, sí, pero ¿cuándo lo dijo? Porque uno cambia de parecer. Hasta hay una frase que dice que cambiar de ideas es de los sabios, ¿no? Entonces, las gentes cambiamos constantemente, las situaciones están cambiando constantemente. Y entonces hoy le diría yo al doctor Cipriano, en paz descanse, profesor, la realidad es otra ahora. Y también se murió mi papá y cuando íbamos a las manifestaciones allí en la UNAM, me decía mi papá, ¿a dónde vas? Es que vamos a la manifestación para aprovechar, apoyar a los alumnos que no fueron aceptados esta vez. No vayas, siempre va a ganar el PRI. Vas a ver, y pues ahora ya no es así, ¿verdad? Las cosas cambian. Y hay otro profesor que es muy marketing, Miguel Carbonell, que dice que todos los abogados pues, que egresen tienen que aprender derechos humanos, principalmente los tratados internacionales y los casos de la Corte si quieren egresar.
pero desgraciadamente el 80% de las universidades no estudia realmente los casos. Necesitamos analizar los casos. Bueno, antes de que existiera la cuarta T, y con esto voy a terminar, Sergio García Ramírez habló de la cuarta transformación jurídica y hablaba que una de ellas fue la independencia, otra de ellas fue la reforma, otra de ellas fue la revolución y ahora ser parte del sistema interamericano de derechos humanos, porque él vislumbraba el gran cambio que se ha generado. Pero además, platicando en corto con él, no era tan revolucionario como parecía, porque le daba miedo el control difuso de convencionalidad como se desarrolló, porque es obligación de todos los jueces. Y él decía que deberían ser las altas cortes, como la Suprema Corte de Justicia, los que marcaran el lineamiento. Y esto pasaba, fíjense bien, con un caso también muy fuerte, que fue el primero que nos cimbró, que fue el caso Radilla Pacheco. Porque la Corte Mexicana había dicho que lo que decía el artículo 133 literalmente no lo decía. Y que dice el artículo 133 que cuando un juez esté conociendo un caso y vea una norma que sea contraria a la Constitución, debe aplicar la Constitución. Pero él dijo la Corte, esto no lo dice. Los únicos que podemos aplicar la Constitución somos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Convirtió a los jueces en menores de edad, porque no podían interpretar la Constitución, pero sus actos podían ser acusados de inconstitucionales. Entonces, un juez que estudiaba Derecho Civil y Derecho Procesal Civil ya lo había hecho. Pero ahora un juez debe estudiar Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Mercantil, dependiendo su ámbito, debe estudiar la parte procesal, la Constitución y el sistema interamericano. ¿Por qué? Lo decíamos también con unos profesores españoles que afortunadamente ya somos más inteligentes que ellos. Espero que no haya ningún español por acá, ¿no? Porque a veces tenemos un problema todavía cultural, porque muchos de nuestros pensamientos son europeos, una ideología eurocentista. ¿Por qué? Porque así nos impusieron, ¿no? Y entonces es una parte de colonización también. La mente, nos basamos mucho en lo que dicen los europeos, pero resulta que las cosas no son a veces como parece. Estuvimos en una reunión y decían, bueno, es que nosotros tenemos un tribunal europeo que tiene 47 jueces, además sesionan permanentemente y ya no tenemos una comisión, sino que el caso llega directamente al Tribunal Europeo. Y ustedes tienen una corte que ni sesiona permanentemente, además solamente tiene 7 jueces. Entonces me calenté y les dije, está bien, la cuestión no es cuantitativa, pero si quieren ir al tema de cuantitativo, en Latinoamérica, los 20 países que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos los jueces son jueces interamericanos, porque es su deber aplicar la convención. Entonces no tenemos 47, tenemos millones de jueces, de cualquier grado. Y eso hace que el aspecto, este instrumento del control difuso sea muy fuerte. Ya, paso a paso, se va cristalizando el caso García Rodríguez. Ya hay tribunales colegiados que están dejando de aplicar la Constitución, porque es inconvencional, porque es un deber. Pero vuelvo a lo mismo, depende de la cultura de cada uno de nosotros. ¿Cuántos casos nos
ha emitido la Corte contra México? A veces ni se sabe. 15 en la actualidad. Hay que estudiar los casos. Hay que analizar, porque son parámetros de defensa de los derechos. Entonces, es derecho vivo. De hecho, se dice que la interpretación de los derechos humanos es un derecho vivo, en evolución, en expansión. Yo en un libro le llamo el Big Bang de los derechos humanos porque está en todos lados. Ayer platicábamos con una juez mercantil, pues diciendo que ellos de oficio, antes no lo hacían, tienen que regular los intereses moratorios, porque está prohibida la usura en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, pues creo que con esto ya les di alguna idea, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, nos condenaron Silvestre Cruz, digo García Cruz y Sánchez Silvestre, nos condenaron a un seminario para capacitar a los ministros de la Corte. Y yo ya no le sigo la pista de este caso, pero habían pasado como 5 años y no habían hecho ese seminario. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La garantía de no repetición. Solamente con capacitación. Capacitación, pero capacitación que nos haga sensibles, ¿no? Bueno, pues colorín colorado, ¿no? Bueno, les voy dos cositas nada más rápido, porque esto es muy importante. La Corte Interamericana ha empezado una interpretación a los derechos económicos, sociales y culturales. Ya ha dicho que el derecho a la salud es un derecho humano protegido por la Convención. Y fíjense que literalmente no está en el artículo 26, derecho a la salud. Sin embargo, dice la Corte, ahí está. Ha establecido también el derecho a la seguridad social. Es un derecho humano. El derecho al medio ambiente sano. El derecho a la alimentación. El derecho a la identidad cultural. El derecho a la estabilidad laboral. Por ejemplo, una de las deficiencias estructurales en México es esa maldita división, perdón, pero es maldita, entre trabajador de confianza y de no confianza. Hace que a los trabajadores de confianza los puedan despedir en cualquier momento. Los sistemas internacionales no hacen distinciones. Inclusive, uno de los casos de la Corte Interamericana, que cuando hablábamos de jerarquía, que si el derecho constitucional o no, fue proteger al Tribunal Constitucional de Perú, porque habían cesado a los magistrados y la Corte ordenó que se les reintegrara. Entonces también protege al ámbito constitucional. Y en un caso, este señor Muelle Flores versus Perú, una de las críticas también que tiene es que no aplica rápidamente sus sentencias porque tarda mucho el proceso, pues este señor llevaba 24 años que había ganado una sentencia en el Tribunal Constitucional peruano y no se había cumplido. No sé si vive el señor, pero cuando le entregaron la pensión por jubilación tenía 88 años. Bueno, ahora sí, gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido bastante interesante la charla que nos ha ofrecido. Seguramente han de coincidir conmigo los asistentes que cumplió con el reto que se autoimpuso de que lo difícil lo hiciera fácil. Y yo creo que el entendimiento fue bastante claro. La exposición más bien fue bastante clara para que el entendimiento fuera bastante sencillo. Agradecer la exposición, este acompañamiento que confiamos que sea el primero de muchos otros encuentros. Sabemos que ya ha visitado esta casa en algún otro momento y a lo mejor podría darse con mayor frecuencia. Como ven, es un exponente muy claro del justnaturalismo. Creo
y yo también estoy convencido que esta claridad de ideas no solamente la deben tener los abogados y los jueces, sino cualquier ciudadano. Y esta impronta de derechos humanos y esta claridad o este impacto que tiene el sistema de protección, el sistema universal de protección de derechos humanos, y en lo particular el interamericano, debiera ser capacitado y formado de los primeros años de la infancia, porque así como la Constitución nos rige, pues nos ha quedado claro que también estas definiciones que se dan en el marco del sistema universal, pues también causan derecho, causan efecto, ¿verdad? Y este convencimiento de que los derechos humanos no son una concesión graciosa de nadie ni del Estado, sino estos preceden a la existencia incluso del Estado. El Estado solamente lo que hace es reconocer de su existencia y bueno, también tiene el objetivo de promover, respetar, proteger, garantizar, ¿verdad? Como nos señala también aquí para el caso mexicano. Bueno, pues agradecer un reconocimiento, dejé voy por él porque pues a nombre de la comisión, de la doctora Olga Susana Méndez, leo textualmente el reconocimiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León otorga el presente al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano por su excelente ponencia con el tema la influencia del sistema interamericano de derechos humanos en México. Pues muchísimas gracias y ojalá nos acompañe pronto. Muchas gracias. Si gustan, por ahí que hay alguien de comunicación, a lo mejor valdría la pena hacer algún retrato, alguna constancia también con los asistentes. Si gustan pasar también al frente de los asistentes y nos tomemos aquí una foto con el doctor para dejar constancia de la asistencia, sería muy bueno.